Saludo con la paz del Señor, que Dios los bendiga. Otra vez tenemos la bendición de estar transmitiendo en vivo y bueno, compartir el mensaje de la palabra. Agradecidos al Señor, amén. La verdad que se extrañaba. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Y bueno, te invitamos a que estés acá compartiendo con nosotros este momento donde vamos a hablar de la palabra de Dios, amén, que tanta falta nos hace. Y bueno, está la pastora Josefina Villalba con nosotros, una bendición tenerla, la sierva de Dios acá, que ella va a estar saludando, ¿sí? Buenas tardes, que Dios los bendiga mucho. Bueno, saludamos a todo el grupo, a todos los que están mirando, que Dios los bendiga mucho en este día y que puedan estar ahí tranquilos en sus casas, ahí como siempre, con esto que tenemos que estar cada uno en su casa, pero bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que Dios los bendiga mucho, que sigan confiando, que sigan teniendo fe, que ya vamos a salir de esto. Y bueno, y que Dios nos siga guardando y que los guarde mucho. Los saludo a todos, ¿no? Que Dios los bendiga. Saludo Saludo al apóstol Omar Jacinto Fernández, que el Señor fortalezca a su siervo y a cada uno de los pastores y hermanos, ¿verdad? A los amigos que nos ven. Y bueno, la verdad que agradecidos al Señor, un día frío, como todos estos días que se vienen, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Dios pedimos al Señor que Él esté ahí, poniendo su mano para que nos guarde, nos libre de toda pestilencia, de toda enfermedad. Y sabemos que Él es fiel, ¿sí? El Señor es fiel. Bueno, hay muchas cosas para contar, muchos testimonios lindos de cosas que estuvo haciendo el Señor. No sé cómo estarás, cómo te encontrarás, pero no importa cómo te encuentres en este día. Lo importante es que hoy es un día de oportunidad donde Dios puede hacer un milagro. Su mano poderosa no se detiene, no se ha cortado. Así que abrí tu corazón y bueno, Dios va a estar ahí escuchando las peticiones de cada uno de sus hijos. Pastor, está el pastor Luis, amén. Si hermanos, que el Señor mucho los bendiga. Agradecido a Dios por este tiempo que tenemos para disfrutar de toda la bendición que el Señor nos da todos los días, que es nuestra familia, que es nuestra casa. Y agradecido por lo poco, por lo mucho, tenemos que ser agradecidos. Realmente es ahí donde Dios ve la nobleza de nuestro agradecimiento, de nuestro corazón. Porque es fácil agradecer a Dios cuando todas las cosas están saliendo bien, como nosotros creemos y como nosotros deseamos. Pero qué bueno que es en la lucha, en la prueba, agradecer a Dios que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Seguramente que vamos a vivir muchas tempestades, luchas, pruebas, pero todo eso es para glorificar el nombre de nuestro Señor, para que podamos entender y no olvidarnos de que la dependencia siempre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Él está siempre, Él es fiel y está siempre con nosotros. No importa, como recién decía la pastora, no importa la lucha que estés pasando, los momentos difíciles, sino lo que importa es que tenemos un Dios poderoso. Es el mismo Dios de ayer, el de hoy y el de siempre. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Y bueno, la verdad que agradecido a Dios porque ya hacía un tiempito que no estábamos compartiendo los mensajes, como que todo esto que fue de la pandemia, que se volvió, no sé, a la fase 1, como le dicen, como que nosotros aprovechamos para no hacer nada, somos un poco vagos en todas las áreas. Pero bueno, hay algo que se llama Espíritu Santo y es el que comenzó a inquietarnos y a decir que tenemos que estar juntándonos, compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra de Dios. Y no es necesario, como trato de explicar, de que estemos juntos así en el cuerpo, sino que el Señor nos enseña que tenemos que estar todos juntos y unánimes, pero Él se refiere a nuestro espíritu. De nada sirve que podamos estar todos compartiendo una reunión y uno pensando una cosa, el otro pensando otra, uno mirando una cosa y el otro mirando otra. Está bueno ponerse de acuerdo, como dice la palabra de Dios, ponerse de acuerdo y estar todos en el mismo espíritu. Así que más que agradecido a Dios, más que agradecido por la bendición que Él me da, la bendición que es estar vivo, que la bendición que es poder hablar y la bendición que Él me haya escogido
que Él me haya escogido para ser su hijo y para poder transmitirle esto, su palabra, la palabra de Dios, que es la que todos necesitamos. Todos necesitamos la palabra de Dios para poder vivir, porque como dice su palabra, que el que cree que aunque esté muerto vivirá. Aunque esté muerto vivirá. Y gloria a Dios por su palabra. Y bueno, no sé si quieren compartir algo, ya vamos al mensaje, como quieran hacer, porque esto es así. Esto es, como se dice, improvisado. Hay alguien que está haciéndose cargo de esta reunión, que es el Espíritu Santo de Dios. Antes de comenzar, quería avisarle para que entiendan que ya estuvimos orando, porque muchos quizás dicen, pero ¿cómo no van a hacer una oración? Ya estuvimos orando, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control, que tome el dominio, que esté tocando cada corazón. Así que está todo en las manos de Dios. Él va a ser como Él quiera y que no sea como nosotros queremos. Amén. Yo tengo para compartirles una palabra, que es la palabra de Dios, porque es lo único que nosotros realmente necesitamos. Palabra viva, palabra de Dios. La palabra del hombre muchas veces te puede ser agradable a tus oídos, pero de nada sirve. ¿Sí? En cambio la palabra de Dios va a ser la que te va a dar fuerza, la que te va a sacar del lugar que te puedas encontrar, no importa cuál sea. Por eso te invito a que estés abriendo en tu Biblia, que busques en el Evangelio de San Mateo. Buscá en el Evangelio de San Mateo y vamos a estar compartiendo una palabra, ¿sí? Quiero compartirte el capítulo 8. Vamos a estar compartiendo San Mateo 8 del versículo 5 al 10. Gloria a Dios. Yo estuve preparando un poquito la palabra, lo que el Señor me dio. Estuve escribiéndolo. Esto está sacado de la Biblia. Gloria a Dios. Buscamos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Gloria a Dios. Mi Biblia tiene como título, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Gloria a Dios. Y vamos a estar compartiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Yo como título de esta palabra puse justamente el poder de la palabra. Y fíjate vos, el centurión era un soldado romano que tenía a su cargo a 100 soldados, como mínimo, 100 o más soldados. Y era un hombre de autoridad, porque tenía a cargo de él 100 personas, 100 soldados. Y conocía muy bien lo que se trataba de autoridad y de obedecer. Porque no solamente nosotros tenemos que conocer que hay una autoridad, que hay una palabra, sino que tenemos que entender y conocer que hay una obediencia. De nada sirve que haya una palabra si no la obedecemos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que sujetarnos a la palabra de nuestro Señor, que es lo que nos dejó escrito, lo que nosotros conocemos por la Biblia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo el mandamiento, toda la enseñanza para que nosotros podamos vivir bien, podamos disfrutar de toda esa bendición que el Señor nos da. Hay muchísimas cosas que aprender en este pasaje, en lo que estábamos leyendo, pero quiero resaltar dos. El centurión, como te decía, era un hombre que tenía autoridad y conocía mucho acerca de obediencia, de autoridad. Sabía que su palabra tenía autoridad. El centurión reconoce a su vez la autoridad de la palabra de Jesús. Cuando le dice, no vayas a mi casa, solo di la palabra
Tenemos que prestar atención, hermanos, y entender muy bien qué significa esto de la autoridad de la palabra. Nosotros tenemos autoridad, tenemos que tener cuidado de lo que soltamos con nuestra boca, porque nos fue dada esa autoridad. El Señor nos dio esa autoridad para atar, para desatar. Tenemos autoridad para bendecir, pero también tenemos autoridad para maldecir. Muchas veces, sin darnos cuenta, quizás por una cuestión de costumbre, soltamos maldiciones. Soltamos maldiciones y decimos, esta persona no cambia más. Y lo estamos atando, lo estamos maldiciendo, sin darnos cuenta. No tenemos esa intención, pero lo que realmente es lo que tiene valor es la palabra. Fíjate vos cómo el centurión, sujetándose en este caso al Señor Jesús, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra. El centurión sabía que si Jesús solamente soltaba la palabra, su criado iba a ser sanado de esa dolencia que tenía. Por eso, no importa la situación por la cual estás atravesando. Yo no sé si es una enfermedad, si es una lucha, ¿qué es lo que te ocurre? No puedo saberlo yo, pero Dios lo sabe. Y el Señor por eso es que en esta tarde-noche te habla y te dice que tengas fe. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Eso se nos enseña en la palabra, que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Siempre hablamos y decimos, la fe es la certeza de aquello que nosotros esperamos. Sabemos algo, queremos algo y estamos seguros. Eso es tener fe, de que como nosotros creemos así va a ser. Por eso fíjate vos, te invito a que estés buscando en Mateo 10, gloria a Dios. Ahí nomás cerquita, estamos en Mateo 8. Buscá en Mateo 10. Y dice como título, elección de los 12 apóstoles. Solamente te quiero leer el versículo 1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios. El Señor Jesús, llamando a sus discípulos, en ese momento, ¿qué hizo? Le dio la autoridad. Esa autoridad de la que yo te hablo, la autoridad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Es el arma poderosa que nos entregó nuestro Señor. Y nosotros tenemos que usarla. Quiero alentarte, hermanos, y enseñarte y decirte que no tenés que tomar la palabra que te suelta el hombre. Porque muchas veces viene un diagnóstico que vos no querés escuchar. Una noticia de la cual te atormenta y te quita esa paz interior que vos tenés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos dejás de lado esa paz y estás mirando la tormenta que sucede alrededor. Fíjate que cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos fijaron sus ojos en la tormenta que se estaba aconteciendo alrededor de esa barca. Pero el Señor Jesucristo estaba durmiendo tranquilamente. ¿Pero por qué el Señor Jesucristo estaba durmiendo tranquilamente? ¿Qué era que acaso subestimaba a sus discípulos? No, Él estaba en paz. Esa paz interior que Él tenía no la perdió con la tormenta que estaba a su alrededor. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Todavía es cuestión de que tengamos que entender muchas cosas. Estamos tranquilos, estamos en paz y el enemigo nos conoce. ¿Y qué hace? Viene y nos quiere robar, nos quiere quitar esa paz que el Señor nos da. Y nosotros es como que nuestra fe también empieza a menguar y empezamos a creer lo que la persona nos dice. El Señor Jesús, fíjate y presta atención, el Señor Jesús nos dio autoridad. No fue un hombre que te dijo, vos podés hacerlo. No soy yo diciéndote, vos tenés autoridad, Señor, sino que el Señor Jesús fue quien te dio esa autoridad. ¿Para qué te la dio? Para que puedas revertir, soltando la palabra de Dios. Soltando esa palabra puedes revertir cualquier situación, cualquiera que sea. Hay muchos testimonios grandes, hermanos, muchos testimonios grandes, donde la ciencia, donde el hombre decía que ya no se podía hacer nada. Pero usando la autoridad y creyendo, soltando la palabra de Dios, creyendo con fe, fue que
todo fue revertido para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria. Todo se revirtió. Y una vez más el enemigo fue avergonzado. Por eso, hermanos, yo te invito a que no mengues, a pesar de la lucha, de la prueba que vos puedas estar pasando, o si sabés de alguien. Fíjate que cuántas veces alguien te llama, alguien te pide oración por un familiar o un ser querido, porque esa persona, ese familiar, ese ser querido, como dice la palabra acá al principio, igual que el criado del centurión está postrado en su casa, paralítico, atormentado, es cuando nosotros tenemos que usar el arma que nuestro Señor Jesucristo nos entregó, que es su palabra, y creyendo lo que decimos, así va a suceder. Gloria a Dios. Fíjate que el Señor Jesús dijo, gloria a Dios, que por la fe que tuvo el centurión, así como lo creyó, así iba a suceder. Porque el centurión creyó que si Jesucristo soltaba la palabra, su criado iba a ser sano. Y nosotros tenemos que creer que cuando soltamos la palabra, la situación se revierte, hermano. La tiniebla no puede prevalecer donde hay luz. Tenemos que entenderlo. Una luz disipa toda tiniebla. En realidad, las tinieblas, la oscuridad, no existen. Y esto es otra enseñanza. Lo que ocurre es que es una falta de luz. No es que hay oscuridad, sino que no hay luz. Y parecería que estoy diciendo lo mismo, pero es totalmente diferente. Por eso es que cuando nosotros soltamos la palabra viva, la palabra de luz, toda tiniebla no puede prevalecer, las tinieblas desaparecen, porque la palabra de Dios es luz y es vida. Gloria, gloria a Dios. Yo quiero compartirte en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 7. Si querés buscarlo, si no, no importa. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Fíjate qué nos está diciendo. Nos está aconsejando de que avivemos el fuego. Muchas veces nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta. No sé si te ha pasado, mayormente cuando estuviste haciendo un fuego, parecería que está apagado. Vos ves una brasa, parecería que está apagada, pero no está apagada, todavía está encendida. Acá la palabra nos está diciendo que debemos de avivar el fuego. Eso es lo que ocurre cuando nos vienen cosas, situaciones adversas. Es como que nuestro fuego se comienza a apagar. Parecería de que ya no hay más fuego, pero la palabra de Dios dice un consejo, nos aconseja de que avivemos ese fuego. O sea que es posible, hermano, lo que te estoy diciendo. No es el hombre, como te dije hoy, no soy yo hablándote, sino que es la palabra de Dios que te quiere enseñar que no hay nada perdido, no hay ningún fuego que ya no está, que se apagó. El fuego todavía está encendido. De nosotros depende de que lo podamos avivar. Fíjate que en estos tiempos que estamos viviendo es necesario alimentar nuestra fe. Estamos viviendo una situación difícil, una situación que tenemos que entender que está todo permitido por Dios. Porque no es que a Dios se le escapó nada, que nada pasó sin que Dios lo sepa. Todo esto que se está aconteciendo de este famoso virus, esta pandemia que es a nivel mundial, está permitido por Dios. Pero fíjate vos que nosotros es en este tiempo, es en esta hora, cuanto más tenemos que acercarnos a su presencia, buscar más de su palabra, estar más en comunión. Dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. No tenemos excusa, tenemos todo el día, tenemos todo el tiempo para estar en casa. ¿Y qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos da? Lo más importante que Dios nos da es el tiempo, hermano. Tenemos 24 horas todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos empleando? Quizás que muchas de esas horas las pasamos durmiendo.
otras horas las pasamos mirando televisión, otras con el celular. ¿Y qué tiempo le estamos dedicando a Dios? Déjame decirte algo. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él a los hijos de Dios no los puede tocar. Quédate tranquilo, quédate tranquila, porque no te puede tocar. No tiene autoridad para tocarte. La sangre de Cristo nos cubre y no nos puede tocar. Para que todo esto que dicen virus, pandemia, todo lo que quieran decir, todo lo que no es de Dios, no pueda entrar en tu casa, tenés que hacer un vallado en tu casa, y ese vallado, sabes que es la oración, hermano. Cuando vos estás orando, no solamente tenés que orar por vos, por tu casa, por tu familia, sino por todos los hermanos de todo el mundo, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña que oremos los unos por los otros, y de esa forma hay una cobertura. Hay algo que no permite que el enemigo te pueda tocar, que pueda entrar a tu casa, y nosotros estamos tranquilos, estamos seguros. Y todo esto que está pasando va a ser para la gloria de Dios. Es un tiempo de llamado de atención de Dios que está ocurriendo, de que tenemos que buscar de su rostro, de ir y predicar el Evangelio, de la forma que podamos, hermano, porque muchas veces nosotros, como siempre trato de enseñar, buscamos excusas y decimos, pero no podemos salir. Pero a Dios no le podemos mentir, salimos igual, hermano. Salimos igual para hacer lo que queremos hacer. Así que una palabrita le podemos llevar a aquel que está desamparado, a aquel que está necesitando, a aquel que todavía no conoce, que nadie le predicó. Y te invito también a que, si sabes de alguien que dice la ciencia que está contagiado con este virus, que tiene síntomas, que te acerques y que si de alguna forma podés ayudarlo, más allá de orando, de acercarle algo, llama a otro hermano de la congregación y anda a visitarlo, anda a acercarle algo, porque de esa forma es como se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos que servir a Dios, y la mejor forma de servirla y de agradecerle a Dios es eso. Hablaba con un hermano y me preguntaba por qué hacía tal cosa, y yo le decía que el tiempo que me queda de vida no voy a poder agradecer, nunca voy a poder agradecer a Dios todo lo que Él me dio, toda la bendición que Él me dio. Jamás le voy a poder retribuir todo lo que hizo por mí. Entonces lo que menos puedo hacer es hacer algo cuando puedo hacerlo. Lo que menos puedo hacer. Y yo creo que todos tenemos posibilidad de hacer cosas para Dios. Todos tenemos posibilidad. Así que hasta acá lo que a mí me da el Señor. Ahora la pastora va a seguir compartiéndote lo que le dio. Que haya sido de bendición este mensaje, que te haya servido. Seguramente que sí, porque como te decía en un principio, no es palabra mía, sino que es palabra de Dios. Y seguramente que algo habrá sacudido en tu espíritu. No tengas miedo porque todo lo que te trae duda, temor, no es de Dios. Desechalo, echalo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Echalo fuera y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y en la de tu familia. Gloria a Dios. Pastora. Gloria a Dios. La verdad que sí, es verdad todo lo que decía el pastor, ¿no? Qué buena palabra para reflexionar, ¿no? Pero bueno, yo quisiera compartirte esta palabra ¿no? A través de todo lo que habló el pastor, ¿no? Que dice, ¿a quién se debe temer? Dice, ¿no? ¿A quién debemos temer? No a tenerle miedo, como decía el pastor, a esta pandemia, sino acá la palabra nos dice, ¿no? ¿A quién se debe temer? Y bueno, y te voy a leer esta palabra en el nombre de Jesús, y bueno, que siga siendo de bendición, ¿no? Para tu vida, para mi vida, y también para cada uno de los que estamos acá, amén. Y la palabra del Señor dice así, así se encuentra, en Mateos, gloria a Dios, 10:26. Dice la palabra así, ¿no? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dios ya venía advirtiendo, amén, que teníamos que cuidarnos, que teníamos que orar, que teníamos que estar orando uno por los otros, como decía el pastor, ¿no?
Y dice en el 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo, en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amén. Matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Amén. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debemos temer, amén. Porque muchos dicen, vas a ir al infierno porque Dios, porque esto, porque lo otro. No. Dios es el que destruye, aquel que no tiene temor a cualquier cosa menos al Señor, amén. Tenemos que tenerle temor para estar ahí diciendo, buscándolo, amén, buscándolo y buscar su presencia y cubrirnos con su sangre, como decía el pastor, en todo tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, tanta enfermedad que dice que no sé cuánta cantidad de gente ya murió, cuánta cantidad de gente infestada, pero ellos están teniendo temor a esa enfermedad, pero que empecemos a tener temor a Dios, amén, que Él es el que puede matar realmente nuestra alma. Esta enfermedad puede matar nuestro cuerpo, amén, puede destruirlo, pero el Señor está ahí para socorrernos. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a tenerle temor a Él. ¿Y qué significa? Yo siempre digo temerle temor al Señor, que nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor, los hijos del Señor, amén. Y los que no conocen, nosotros como conocemos al Señor y conocemos la palabra, ir y darle una palabra de aliento y decirle, ¿no?, que todo es por fe, que tienen que tener fe, y ese es el temor a Dios. Si no tenemos fe, no agradamos a Dios, amén. Mucha gente en este tiempo ya no tiene fe, está ahí esperando la muerte, ¿no?, de empezar a que tu fe aumente y puedas creer que Él te puede sacar de un hospital, que Él te puede sacar de ahí, de esa cama, donde a lo mejor estás teniendo miedo por una gripe o por lo que te haya agarrado y estás pensando, uy, ya me voy a morir. No, empezá a buscar del Señor, porque Él es el único que nos puede salvar. Dice que Él es nuestro único ayudador y nuestro único salvador, amén. Y dice en el 29, no se venden los pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mirá cómo te tiene Dios, que valemos más que muchos pajarillos. Y en el 32 dice, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo, ¿no? Eso es el temor que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, de no negar a nuestro Dios. Estés donde estés, siempre con la fe de que Él está con nosotros, de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a sacar de lo más profundo. A veces Él mete su mano y nos levanta, pero tenemos que estar teniendo fe y confiando. Así que yo te aliento en esta tarde que dejes todo temor y que empieces a temer a Dios, que le pidas a Dios si estás mal, si estás triste, si estás atribulado, si estás diciendo no, ya no tengo más fe, ya sé que esto va a terminar, porque hay mucha gente que vos hablas y te dice no, pero ya estamos en lo último, ya vamos a perecer. Y bueno, va a ser la voluntad de nuestro Padre, amén, va a ser lo que Él diga, porque dice que aún nuestro cabello, dice la palabra, están contados. Así que si se caen es porque Él lo permite. Y si nos va a tocar a nosotros algo de esto, va a ser porque Él lo va a permitir. Pero nosotros tenemos que temer, amén. Tenemos que temerle a Él solamente, a esto no. Tenemos que respetar lo que dice el presidente, lo que dicen los doctores, pero no tenerle temor. Tan solo decirle, Señor, ven a mi socorro, ven y socórreme. Ven, levántame, dame fuerza para poder soportar lo que venga, amén. Y decirle al Señor que Él es nuestro único ayudador. Así que yo te aliento en esta tarde, y muy buena la reflexión del pastor, amén. Que podamos vivir la palabra de Dios, no solo oírla, amén. Porque yo puedo leer todo el día la palabra del Señor, pero no vivo nada, no tengo temor de Dios, de nada me sirve, amén.
Y bueno, le doy gracias al Señor por este día, por estar acá, así que te aliento que sigas adelante. Y bueno, si estás pasando algo, confía en el Señor y confesale a Él todo lo que te está pasando, que Él va a venir en tu socorro. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Y bueno, los saludo con la paz del Señor a todos y les digo que sigan adelante. A mis hermanos que están a lo mejor tristes porque algún familiar estuvo enfermo o está enfermo, que estén confiando en el Señor, amén. Y que confiesen que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador. Y eso es el temor a Dios. No el temor a esta pandemia, que sabemos que dice que está peligrosa, pero nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, como decía el pastor, y sabemos que es nuestra ayuda, ¿ven? Para que podamos seguir. Así que te aliento y que Dios te bendiga mucho. Seguí adelante y temele a Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Una bendición la palabra, amén. Y la verdad que sí, que tenemos que agarrarnos de este versículo tan poderoso, como hizo el centurión. Di la palabra. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice en esta tarde, amén, que proclamemos su palabra, que es la que tiene poder. Yo hablaba con una persona ayer y le decía de que en este tiempo es toda una enseñanza para cada uno de los hijos de Dios y para los que van a conocer al Señor, amén. ¿Por qué? Porque ya no podemos congregar, no podemos ir a la iglesia, pero Dios no cambió. Él sigue siendo el mismo, Él tiene poder. Y esto nos enseña a nosotros de que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Aunque no tengamos un espacio físico donde ir a congregar, pero el Señor está en todo lugar. Primeramente está en cada vida, en cada corazón que se dispone a creer. Y Él obra a la distancia. En este tiempo, más que nunca, Dios va a demostrar su gloria y que Él lo hace todo. Que no era acá porque te oraba el profeta, el anciano, el evangelista, el pastor, el apóstol. No importa el cartel. El que hacía y hace milagros y prodigios es Dios. Amén. Es el Señor. Entonces, hoy la gloria de Dios se ve manifestada a la distancia, más que antes. Porque cuando alguien te dice, orá por mi vida, orá por alguien, orá por tal situación, y vos ya no podés ir a congregar o no podés visitar a esa persona, se cumple esta palabra. Di la palabra. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros soltamos la palabra y lo que vos tenés que hacer, decir la palabra, declarar con tu boca y creer en fe, que no importa la distancia, no importa dónde estés, el poder de Dios se mueve, la gloria de Dios se manifiesta y vamos a ver milagros y prodigios extraordinarios de parte del Señor. Vamos a contar sus proezas, que la iglesia se une en oración y Dios obra. Y qué hermoso, porque ahí vemos que toda la gloria es de Dios y es para el Señor. Qué más testimonio grande de nuestra hermana Silvia Laura Poblete. Qué más testimonio grande que el testimonio de Magalí Maureo. Qué testimonio de Wilson. Personas que creyeron en la palabra. Cuando la ciencia diagnosticó muerte o que estabas ahí, que ya, como le dijeron a la hermana de Wilson, de este joven, que no conocemos, pero Dios obró a la distancia, porque alguien creyó en la palabra de Dios. Y la iglesia oró. Ese joven degollado por una cuchilla de carnicero, se le cortaron 2 arterias principales, una creo que, si no me equivoco, iba al cerebro, otra al corazón, y no le daban vida. Y a través de un llamado de petición de oración le creímos. No pudimos entrar al lugar, pero ¿de qué sirve que entre el hombre? Si el que tiene que entrar ahí es el poder vivo y eficaz de Dios, que hace todas las cosas. Y cuando le dijeron que se prepare la familia porque este joven no iba a salir, para la gloria de Dios salió en 3 o 4 días, cuando los médicos se quedaron, o en una semana, no recuerdo bien, ya vamos algún día a escuchar el testimonio.
de la boca de esos familiares. Y ese joven está hoy en su casa. Para la gloria de Dios. Magalí Maurio, testimonio del poder de Dios, una niña que tuvo que atravesar tantas cosas difíciles y estar quizás al filo de la muerte, pero Dios dio vida a través de su palabra. Silvia, otro testimonio de poder, otro testimonio de poder. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que la palabra de Dios tiene poder? La palabra es la que tiene poder. Y Dios nos dio poder y nos dio autoridad. Y todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús dice que será hecho. Entonces nosotros aferrémonos a eso. Aferrémonos a que no importa lo que el hombre diga, importa lo que dice Dios. Si vos ves la serie de Jesucristo, esta novela hermosa, que gracias a Dios puede llegar a los corazones de personas y familias que no son evangélicas, no conocen a Dios, pero están mirando. Y no es una fábula, es una gran verdad. Y de esa manera Él está entrando en las casas, en las familias. Ahí podés ver lo grande y poderoso que es el obrar de Jesucristo. Y ese Dios no cambió, porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Desde aquel tiempo y hasta este tiempo y el tiempo que vendrá, la palabra va a seguir teniendo poder hasta que Cristo venga a buscarnos. Entonces no importa tu condición, mi condición, no importa cómo te encuentres hoy. Como vos te encuentres hoy no significa que ese va a ser tu destino o tu futuro. Di la palabra. Estoy angustiada, no encuentro la salida. Di la palabra. Di la palabra. Nosotros decimos la palabra, que en el nombre de Jesús toda cadena, toda atadura se corta. Dios rompe toda maldición. Dios sana toda dolencia. Dios cura toda enfermedad. Pero créele a la palabra de Dios. Amén. Así que es lo que yo quería compartir, amén. Que digamos la palabra con fe. Con fe. Créele a Dios. Pero créele a Dios. Esperanza contra esperanza. Como una vez me dijeron a mí cuando mi hijo Tomás estaba ahí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero una persona me dijo, esto es esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque yo tenía esperanza y fe de que mi hijo iba a salir con vida. Pero no había de la otra parte esperanza. Me decían que no tenía esperanza. Entonces era esperanza contra esperanza. Era creerle a Dios. Yo decía, Señor, tú me dijiste que Él es tu siervo, Padre. Entonces eso a mí me da a creer de que Él con 8 meses, con meses de vida, porque estuvo en 2 oportunidades para morir, si Dios me había dicho que Él iba a ser un siervo, Dios no me lo podía cortar ahí. Y para la gloria de Dios tiene 16 años. Entonces todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga tu realidad, tu circunstancia, no importa lo que te digas a vos mismo, no importa lo que te diga el enemigo al oído. Sos un fracasado, una fracasada, mirá, no tenés nada, nunca vas a tener nada, no servís para nada. Di la palabra. No creas a lo que te dice el diablo, no creas lo que te dicen las voces exteriores, las voces negativas. Créele a Dios, créele a Dios. ¿Cómo vas a hacer para pagar las cuentas? No sé, pero yo le creo a Dios. ¿Cómo vas a hacer para tener la casa que un día alguien ilusionó y te dijo que ibas a tener una casa? No sé, pero yo le creo a Dios. Dios me va a suplir, Dios me va a dar, Dios va a abrir puertas de trabajo. Dios va a hacer que lo imposible para mí se haga posible. Es la palabra la que tiene poder. Amén. Amén. Pastor. No, bueno, me venían muchas cosas cuando la pastora estaba hablando y hablaba acerca de los milagros que hace nuestro Señor. Todo eso es para aquellos que no creen, para los que dudan todavía, es para que realmente se den cuenta de que ya supera todo el entendimiento natural las cosas que hace Dios. Y me venía una enseñanza que yo siempre decía en la iglesia, que se necesita para morir. Para morir lo único que necesitas es estar vivo. Si no estás vivo
no te podés morir, tenés que estar vivo. Y pensaba recién por qué esperamos esas situaciones límites como para buscar de Dios. Qué maravilloso que nuestro Dios, nuestro Padre, que Él siempre nos espera, no nos regaña, no nos dice nada. Nos espera como esa palabra del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que nos espera con los brazos abiertos y hace una fiesta cuando nosotros nos acercamos a su trono. Por eso te invito a que no esperes a estar en una situación difícil, que busques de Dios. Es hermoso, la paz que te da Dios no te la puede dar el hombre, y a pesar de luchas que puedas llegar a pasar, la vas a pasar mucho mejor. Y bueno, nada, quería dejarte que te grabes esto, el título que le puse a esta enseñanza, que es el poder de la palabra. Grabate eso vos, el poder de la palabra. Y quiero finalizar leyéndote el versículo 13, donde dice así: entonces Jesús, tenemos que prestar atención que Jesús está hablando. Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Fíjate que le dice Jesús: ve y como creíste que sea hecho. Jesucristo le dijo. O sea que nosotros tenemos que creer, desechar toda duda, desechar todo temor, desecharlo, sacarlo. Porque no podemos decirlo y todavía tenemos duda, tenemos temor. Fíjate que, como decía, te pica la garganta y ya decimos: Señor, me toma la temperatura, me da la espalda. Estamos asustados, tenemos temor. Por eso tenemos que desechar todo y declarar en fe que estamos sanos para la gloria de Dios. Y cuando el Señor nos venga a buscar, estamos dispuestos, vamos a ir con Él, vamos a ir a su presencia. Así que tenemos que estar tranquilos, esperando que su perfecta voluntad se manifieste sobre nuestra vida. Nada, bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando en directo. Recién pasó un mensajito nuestra hermana Gabriela, y siempre digo, no me gusta anunciar nombres porque después empieza que a mí no me saludaste, pero bueno, nuestra hermana Gabriela nos bendijo y Dios es fiel, los va a bendecir. El Señor, Gabriela, te va a sorprender aún más te va a sorprender. Yo sentía de parte de Dios decirte esto, que hay algo que vos le estás pidiendo y el Señor lo va a conceder. Él conoce tu corazón. Y bueno, saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Igualmente lo vamos a estar grabando y bajando para que después lo puedan ver todas las veces que quieran, compartir con los amigos. Aquellos que no quieren saber nada, que dicen que Dios no existe, no importa, que digan lo que quieran, total, Dios existe igual. Amén. ¿Entendés? Yo a veces digo, pero si no existe, ¿cómo lo nombrás? Porque tú te dices, no, para mí Dios no existe, lo está nombrando, está diciendo Dios. Como si no existe, lo está nombrando, o sea, como que se contradice, gloria a Dios. Pero bueno, que esta palabra y todas las otras que vamos a estar transmitiendo a nuestros hermanos, sea de bendición, y que realmente pueda libertar a todos ellos que están encarcelados, en esas cárceles que no se dan cuenta, no saben dónde están. Por eso se acontecen todas estas cosas, ¿sí? Así que los invito a eso, a que estén soltando la palabra, creyendo con poder, la palabra de Dios, bendiciendo. Y Dios dice que bendeciré al que te bendice. Así que el Señor te va a bendecir. Hasta acá la palabra. Que el Señor mucho los bendiga. Los saludamos. Y bueno, que Dios los bendiga. hasta mañana, que vamos a seguir. Mañana vamos a seguir con otra palabra. Todos los días tenemos que estar soltando palabras. Todos los días tenemos que estar soltando palabras. Gloria a Dios. Di la palabra. Gloria a Dios.